Ahí está. Hola a todos. Hoy tenemos, bueno, hoy digo hoy, como si fuera un día más, ¿no? Pero bueno, hace como 20 años que no grabamos nada para este canal. Entonces, eh, como veníamos diciendo ayer, que eso yo creo que era de Unamuno, ¿no? Que decía, como veníamos diciendo ayer, ¿no? Y continúa la clase. Eh, bueno, he de decir que por qué surge esto. Bueno, el tema, bueno, este es Óscar Carreiro, yo creo que ya lo conocéis, un auténtico crack en todo esto de la filosofía, libertarismo. Vamos a hablar hoy en concreto de filosofía de la mente. Se me ha ocurrido titular esto, existe la conciencia. Pero bueno, voy a explicar por qué nace esto, ¿no? Y es por una cosa muy sencilla. Yo estaba hablando con mi mujer sobre estos temas de lo que está ahora de moda, lo que se ve, no se ve, y estábamos hablando de esto del TikTok, ¿no? Y ella me decía, no, es que ahora todo el mundo está enganchado a esto del TikTok y lo que se ve son cosas muy rápidas, muy... una información muy resumida, no, en poco tiempo, y disparas la información y se acaba, ¿no? O sea, es como unas ráfagas de dopamina, de información, y eso es lo que ve la gente, y desliza, desliza, desliza. Entonces yo he dicho, bueno, pues a mí tampoco me apetece hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, quizás hacer una cosa tipo análisis económico diario o algo así, bueno, porque eso puede tener algo más de interés, pero va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, al final la gente lo que ni siquiera, aunque sea una cosa de actualidad, le presta atención ya, ¿no? ¿Qué le presta atención a la gente? Pues eso, la dopamina. Entonces he dicho, bueno, pues voy a hacer me voy a levantar, voy a hacer una revolución contra la dopamina, y contra lo rápido y estimulante, y vamos a hablar de lo más aburrido que se me ocurra, ¿eh? Y he dicho, filosofía de la mente, porque a mí me interesa, me interesa mucho. Es un tema que yo he tirado los mejores años de mi vida. Y es un tema que me interesa muchísimo, de verdad. Además, yo creo que es una de las grandes bases del resto, ¿no? Es decir, dependiendo de la filosofía de la mente o de la posición que tengas, vas a interpretar el mundo de una forma o de la opuesta, vamos, lo que ocurre en el mundo, ¿no? Sobre todo en el rango de las ciencias sociales, ¿no? Y entonces se me ocurrió recuperar este canal, que este canal era de eso. O sea, este canal hace 5 años, 4 años, 3 años, era de eso, era de traer a personas como Óscar Carreiro a hablar de cosas relativamente aburridas, que le interesan a un número muy pequeño de gente, y ese número pequeño de gente lo veía. Es decir, bueno, teníamos cierta interacción aquí y la gente tenía cierto interés por lo que aquí se trataba. Entonces, yo creo que esa gente ya se ha muerto toda. Entonces, vamos a ver si por lo menos 3 o 4 nos ven y le parece interesante esto. Pero insisto, que sea una especie de ejercicio de revolución contra el hedonismo, si se quiere, o contra el vicio, la dopamina actual, en el cual lo único que interesa son cosas de 20 segundos, muy rápidas y escasas y pobres y líquidas, ¿no? Eso es lo que espero que sea esta charla con Óscar Carreiro, el cual pues nos va vamos a ayudar mucho a hablar de estos temas de filosofía de la mente y específicamente la conciencia. ¿Qué tal, Óscar? Perdón por el speech inicial, pero es que lleva mucho tiempo sin decir nada, entonces pues era necesario. No, muy bien, muy bien. Además, espero que contribuir a tu proceso aquí revolucionario haciendo esto lo más aburrido posible. Efectivamente. No, o sea, la cuestión es que yo no creo que sea un aburrimiento a propósito, ¿no? Sino que no es tampoco una intencionalidad de resultar aburrido, sino es simplemente conforme se está configurando ahora mismo el entretenimiento, ¿no? Si se quiere. Fíjate, justo estaba leyendo, bueno, lo acabo de leer bueno, lo acabé ayer, Utopía de Tomás Moro, ¿no? Y él ahí cuando describe lo que los utopianos hacen en su tiempo libre, no estoy poniendo ejemplo de nada, simplemente digo para que se vea un poco. Él dice, no, bueno, que se dedican a la lectura, a la belleza, a las artes, a la intelectualidad, a cultivar
el alma y tal y cual, ¿no? Como que él percibe que esa es, digamos, una forma de ocio sana o buena o recta, si se quiere, más que todo esto. Y en ese sentido yo creo que le doy un poco la razón, o sea, un poco la razón, en el sentido de que creo que ahora mismo, si se extrapola a la distopía, no a la distopía actual, el ocio cada vez está más consumido en esa, lo hablábamos, ¿no? En el rápido, información rápida, 30 segundos, 20 segundos, siguiente, ¿no? No sé cómo, no sé si podríamos definirlo con algún término, ¿no? Eso, pues una especie de hedonismo o de vicio a la dopamina, ¿no? Sí. Y creo que realmente tiene que haber una alternativa para los 4 que no quieran eso, ¿no? Porque a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que busco información sobre este tema que vamos a hablar, por ejemplo, y desde luego lo que es en YouTube hay algo, pero no hay demasiado, ¿no? Entonces, creo que es un nicho, no te voy a decir rentable porque no lo es, pero bueno, es una ayuda a quien no quiera, quien quiera sumarse a la revolución, ¿no? Y para eso pues vamos a hacerlo. Sí. No sé si quieres decir algo más sobre esto No, sí que yo estoy de Mm, acuerdo con la visión que tienes. Creo mm, que lo de cosas como lo de TikTok es mm. una muestra de la pérdida de disciplina y de capacidad en general en la sociedad, de que revela una subida de la preferencia temporal, que está Eso es. relacionado también con lo de la capacidad de disciplina y de retrasar la gratificación inmediata, ¿no? De si uno no obtiene así una satisfacción inmediata, así como lo decías, así en términos de esos de dopamina, entonces ya es pasar a lo siguiente y es darle a los vídeos que cada vez tienen menos duración y en mi opinión todo eso tiene efectos extremadamente negativos para la gente que se acostumbra a eso, como por ejemplo lo de no tener la capacidad precisamente de esperar o de paciencia o de sacrificar ese beneficio inmediato, de lo de eliminar atributos como por ejemplo lo de la utilización de la memoria, porque Ujú. básicamente la gente se convierte como en peces de colores que solo tienen la capacidad de recordar los 5 segundos anteriores. De lo de la capacidad de estructurar el pensamiento y sobre todo cadenas lógicas largas y difíciles que hay que mantener en la memoria y hay que ser capaz de organizar de manera sistemática. Entonces, creo que para el propio desarrollo personal de la gente que es un entorno muy negativo. ¿Sí? Ujú. Sí, fíjate que esto, yo creo que Jope lo hablaba, pero no lo hablaba así, o sea, no hablaba de esto del TikTok, porque Jope yo creo que ya ahora mismo ya no está, digamos que no llegó a eso, ¿no? Es de otra época, una cosa así, ¿no? Pero él hablaba con eso de la diferencia de la preferencia temporal, ¿no? Que un reflejo de ese problema estaba en la diferencia que había entre las sonatas largas, antiguas de la música clásica, en comparación con esa música de 3 minutos, que era más o menos el tiempo ordinario hace 10, 15 años, de una canción mainstream típica, ¿no? Ahora, y esto lo he ido comprobando, tampoco te creas, lo he ido comprobando desde hace un año aquí, ¿no? Que me he interesado por alguna canción que igual está ahora de moda y algunas llegan a sonar 1 minuto o menos, ¿eh? O sea, se están produciendo como ya canciones como muy cortas de ya. ¿Por qué? Porque ya se prediseñan, a veces incluso con inteligencia artificial, pero se prediseñan para un TikTok, ¿no? Para un vídeo de TikTok. Entonces, para el vídeo de TikTok, por más de 1 minuto ya no vale para nada. Entonces, como que las canciones ya de ahora ya duran 1 minuto, ¿no? Entonces, eso que Jope hablaba, ¿no? De ese salto de las grandes sonatas a la canción moderna de 3, 4 minutos, ahora ya se ha llegado a 1 minuto, ¿no? Entonces, creo que es una señal de la evolución, de la capacidad de atención que está teniendo la gente, ¿no? Sí, se puede ver más cosas también, como la tendencia que tiene la gente, por ejemplo, a poner los mensajes en WhatsApp o los vídeos en YouTube al doble de velocidad. Sí.
se vuelven impacientes, no pueden esperar a que una persona hable de manera normal y acabe la frase, tienen que acelerar la cosa. Fíjate, sí, eso lo he visto mucho yo, ¿eh? Eso lo he visto mucho. Hay mucha gente que se ve las charlas o eso, pero se ve al doble. Yo lo que no entiendo es cómo harán con Bastos, porque... Bueno, por lo que tengo entendido, a Bastos hay que ralentizarlo. Pobriño, le mandamos un saludo. Creo que no lo vea, pero bueno, si no ve, le mandamos un saludo a profesor Bastos. Bueno, vamos a ir, si quieres, ya con el tema que quería tratar, vamos, que es la idea de si existe o no la conciencia, ¿no? Y yo creo que esto... fíjate, o sea, creo que en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, me dirás tú qué opinas, o sea, con total libertad, pero creo que a lo largo del siglo XX como que se daba por superado toda esa idea de la existencia de una conciencia, una cosa así, ¿no? Y digamos que sobre todo en el ámbito más cientificista, que era el más mainstream, ¿no? O que la academia más se ha escrito, se daba por hecho que ese tipo de cuestiones se habían resuelto con la forma de una especie de materialismo, ¿no? Es decir, al final la conciencia como tal vendría a ser una expresión de la materia que se reduce a una serie de conexiones neuronales que se acaban expresando en los movimientos de nuestro cuerpo, ¿no? Con algún que otro experimento que, a mi parecer, sin mucho éxito, intentó probar que nosotros somos el resultado de eso, simplemente, ¿no? Algunos incluso atreviéndose a decir que nuestro cuerpo tomaba la decisión antes que nosotros mismos. Curioso cuando en esos experimentos mismos se estaba proponiendo a las personas que estaban participando que hicieran un movimiento sin pensarlo mucho, ¿no? Cuando tú sientas la necesidad de moverte, ¿no? La necesidad de moverte, muévete, ¿no? Es decir, le estaban pidiendo que hicieran movimientos involuntarios, ¿no? Entonces, a partir de ahí se reduce la conclusión a que la voluntad no existe. Bueno, no sé. Pero bueno, digamos que el materialismo ocupaba absolutamente todo. Pero creo que ahora mismo la filosofía de la mente, sobre todo, yo no sé si es a través de nuevos descubrimientos científicos o a través simplemente que se ha cambiado la ola y ya está, ahora mismo se están planteando otro tipo de cosas, ¿no? Se están planteando otro tipo de cosas. Ya se están... Creo que se está abriendo un debate, al menos en los últimos tiempos yo, por lo que veo en algunos papers que se están publicando, que se está regresando un poco a visiones, no te voy a decir dualistas, pero bueno, quizás a visiones que contemplan otro espectro de la realidad. ¿Tú cómo ves esto? O sea, te digo en cuanto al debate académico, ¿cómo crees que cada vez hay más posiciones que están dudando, digamos, el materialismo académico mainstream? O bueno, ¿crees que esto es una cosa que es de cuatro frikis que lo están cuestionando y que como lo cuestionaban desde toda la vida? Bueno, hombre, en cierto sentido es una cosa de cuatro frikis, porque tampoco es que la filosofía sea la disciplina más practicada ni la más popular, así en general, y la filosofía de la mente es una rama específica también dentro de la filosofía, entonces tampoco es que sea así de lo más practicado en general. En ese sentido no puede decir que es así minoritario, pero desde luego tiene una influencia muy grande porque todo este tipo de teorías así sofisticadas a nivel filosófico, científico, después se acaban filtrando en las ideas populares o en la forma de concebir la vida o el mundo que la gente tiene. Entonces tienen mucha influencia. Y lo que dices es, estoy de acuerdo con la descripción así en general que hiciste, claro, a lo largo del siglo XX, generalmente lo que hubo fue, digamos que una predominancia de posiciones materialistas o en el campo así de filosofía de la ciencia o de filosofía de la mente más, también se podrían denominar de otras formas como fisicalistas o de la intención de reducir fenómenos que parecen no materiales a relaciones físicas o fenómenos que puedan ser explicados en términos mecanísticos. Y a partir ya, creo, quizá de los 70, 80, que en realidad ya se empiezan a ver
alternativas y otras visiones que no necesariamente implican perspectivas filosóficas, por ejemplo, digamos, que defiendan la existencia de Dios o la existencia de fenómenos inmateriales en un sentido así religioso o teológico, que también las hay, pero también perspectivas que podrían ser consideradas naturalistas, es decir, de la idea de que lo único que existe es lo de fenómenos naturales y no sobrenaturales, pero aún así que no son materialistas o fisicalistas, sino que existen elementos inmateriales, cosas que van más allá de los puros fenómenos físicos. Y entonces sí, es una tendencia que se puede observar así, ¿no?, de la filosofía de la mente o en la filosofía en general. Y quiero que si quieres, vamos a hablar un poco de cómo puede, o sea, cuál es el problema real que tienen los materialistas a la hora de explicar la conciencia, ¿no? Yo creo o sea, que la cosa está clara, la experiencia subjetiva es imposible de explicar desde un punto de vista puramente materialista, ¿no? Pero no sé si quisieras desarrollarme un poco esto, o más que la experiencia subjetiva, si crees tú que hay otros, vamos, ¿qué problemas crees que tiene la visión puramente materialista y que por eso se está empezando a cuestionar o lleva tiempo empezándose a cuestionar? Sí, históricamente el proceso empieza así, con la fundamentación filosófica de la revolución científica, ¿no?, y sobre todo de la perspectiva del mecanicismo. Y el mecanicismo, que fue la perspectiva que triunfó así, por ejemplo, en cuanto a la fundamentación de ciencias como la física, lo que pretendía era explicar los fenómenos naturales basándose sobre todo en fenómenos o en atributos o cualidades que pudieran ser medidas y que se basaban básicamente, por ejemplo, en movimiento de materia, velocidad, posición, tamaño, ese tipo de cosas. Porque no todos los fenómenos empíricos, es decir, no todos aquellos fenómenos que son accesibles al mundo de los sentidos, entran dentro del reino de la filosofía mecánica, porque hay muchos de ellos que tienen, lo que decías tú, una naturaleza subjetiva, en el sentido de que no son ni medibles, ni son compartibles o externamente objetivables como esas otras características de posición, de tamaño, de velocidad, que es lo que se denomina con el término qualia, que son cosas como, por ejemplo, el sabor o el olor o los colores, o cosas también como la percepción del dolor, cosas que tienen que ver más con lo que se llaman estados mentales. Y esos caen fuera del alcance de la investigación científica siguiendo la filosofía mecánica, porque precisamente no pueden ser sujetas al mismo estilo de investigación. Entonces la idea era la idea de decir que esos eran elementos que no eran significativos o importantes. Y a la hora de intentar explicar por qué existen, es de donde empiezan estos problemas, ¿no? Una perspectiva puramente materialista o fisicalista lo que intentaría sería decir que esos estados mentales o esos qualia, que en última instancia son meramente reducibles a procesos físicos que puedan ser estudiados de la misma forma mecánica y que por lo tanto dependen de también cuestiones como eso, de partículas y el movimiento, la velocidad, la posición o cosas de ese estilo. Y es ahí donde entran los problemas es uno de los aspectos donde entran los problemas en relación con el materialismo, porque no parece ser posible realizar ese tipo de reduccionismo, no parece ser posible reducir los qualia a fenómenos puramente físicos en ese sentido. Y por lo tanto eso significa que hay fenómenos que son experimentables, que van más allá de lo que la ciencia mecánica puede explicar y que no pueden ser reducidos a la ciencia mecánica. Y por lo tanto eso significaría que la ciencia mecánica no puede ofrecer una información completa o total de los fenómenos del mundo. Y eso incluiría elementos como lo de la conciencia o la mente. Lo que supondría entonces que, por mucho que la ciencia física o mecánica que pueda ofrecer conocimiento, que obviamente yo creo que puede ofrecer conocimiento y que ofreció conocimiento muy importante, pero no con la idea esta que sería más bien cientifista de pretender que el único conocimiento válido o posible
es el que sigue los preceptos de la filosofía mecánica, sino que hay cosas, muchas cosas, que quedan fuera del alcance de dicha filosofía. Habría más problemas también, como por ejemplo la idea de conceptos abstractos, que van incluso también representan un aspecto diferente al de los qualia, porque, por ejemplo, las proposiciones matemáticas no son proposiciones que puedan ser explicables a través tampoco de la filosofía materialista o de una filosofía mecánica. Y, sin embargo, las matemáticas son una de las principales herramientas que utiliza la ciencia. La mayor parte de los matemáticos, en realidad, cuando hacen filosofía o de manera implícita, tienen más bien una perspectiva platónica, que es con la idea de que los números son formas que son preexistentes, que son independientes de la realidad física, porque es muy o extraordinariamente complejo, si no imposible, pretender afirmar la realidad de las proposiciones matemáticas basándolas meramente en fenómenos físicos. Entonces hay muchos problemas así relacionados con esa idea de pretender reducir todo a fenómenos meramente mecánicos, que en el experimento que contaste resulta también curioso entonces que tenga que haber científicos diciéndole nada a la gente del experimento, ¿no? Porque si no existe ni la voluntad ni existe tal, primero no sé cómo se puede desarrollar un experimento científico. ¿Y para qué tienen que estar los científicos haciéndole preguntas a nadie? Uno tendría que decir que también el resultado del desarrollo de ese experimento científico no fue resultado de la voluntad intencional de nadie y la interpretación que se haga del resultado del experimento científico tampoco va a ser una interpretación voluntaria que, por lo tanto, tampoco esté diciendo o obteniendo conocimiento sobre el mundo. Pero, me estoy refiriendo, Óscar, al experimento de Libet, que es, bueno, es un científico que básicamente cogió a varias personas y les hizo hacer un movimiento en el momento en el que ellos sintieran el impulso de hacer el movimiento. De ahí determinó que el cerebro, digamos, empezó a tener una respuesta como unos 10 segundos antes de que el movimiento se hiciese. Y de ahí la conclusión, la mala conclusión que se ha sacado de ese experimento es que nuestro cuerpo ya tomó esa decisión antes que nosotros mismos a la hora de hacer el movimiento, ¿no? Y eso ha servido a muchos para determinar que la cuestión estaba... Esto no es una broma, parece una broma, pero no lo es. Para mucha gente con la que yo he hablado y con la que yo he discutido estos temas, es la prueba definitiva de que se ha refutado por completo el libre albedrío, la libertad humana, porque el cuerpo sabía antes, digamos, el sistema nervioso, lo que fuera, sabía antes que la propia persona cuándo tenía que moverse, ¿no? Hay que decir que una de las premisas de este experimento era: haz el movimiento cuando tú sientas que tienes que hacerlo, es decir, renuncia a tu libertad. Entonces, claro, ¿cómo vas a determinar que no hay libertad cuando la misma premisa está diciendo al sujeto que renuncia a su libertad, ¿no? Para mí ese es el principal... Es que, de todas formas, un problema muy importante también es que la discusión en relación a la conciencia va a ser una discusión fundamentalmente filosófica. Claro. Porque no puede ser resuelta a través de la experimentación científica. Entre otras cosas, por lo que dices, de que ese tipo de interpretación de conclusiones ya presupone asunciones filosóficas. Claro. Y una de las asunciones filosóficas que está presupuesta en esa forma de explicar el experimento que mencionas es la idea de que existe una identidad entre el resultado de una actividad cerebral y una cosa como se llama como intención o voluntad. Y eso se establece a través de la utilización así de escáneres o de cualquier otro tipo de aparato científico. Pero eso básicamente consiste en confundir el humo con el fuego. La idea de decir que hay dos cosas que están relacionadas no implica que haya una identidad entre ambas cosas. Entonces, una persona que defienda la existencia del libre albedrío no tiene por qué decir que el cerebro no sea una cosa que está implicada en la toma de decisiones. Cualquier persona que yo conozca que sea, por ejemplo, dualista o que sea aristotélico tomista no niega que el cerebro sea importante a la hora de pensar. Sí, pero en este caso el problema no es tanto que el cerebro participe en la decisión, sino que es, digamos, temporalmente anterior
a la toma de conciencia, digamos, en este caso, digo, en el experimento de Lieber. Pero eso me refiero, pero la idea de toma de conciencia implica que la toma de conciencia es un fenómeno físico que puede ser medido, que puede ser recogido a través de ese tipo de datos. Y ese es el asunto, que eso ya implica la propia respuesta de manera previa, la idea de que solo hay cosas materiales. Claro. La visión esa es lo que te digo pretende identificar estos fenómenos que se hacen referencia a la conciencia directamente con fenómenos físicos, pero eso ya es una presunción de la que parte. Por eso decía de lo de confundir el humo con el fuego, porque uno puede decir que emplea el cerebro para pensar o que hay cosas que se utilizan con el cerebro o lo que sea, pero decir el cerebro piensa o el cerebro actúa o el cerebro decide, esa es la forma absurda de hablar, porque es como decir mis piernas corren, ¿no? Yo soy el que corro, utilizo las piernas para correr. Yo soy el que piensa, puede que utilizo el cerebro para pensar. Pero es una cosa distinta lo de confundir el elemento material con lo de la identidad de lo que es una persona y de lo que son los estados mentales que tiene esa persona. No es la misma cosa. Y no se va a poder determinar a través de investigación científica. Es una discusión fundamentalmente filosófica. Eso es. Sí, con respecto a esto, cuando hablabas de los qualia, a mí hay un ejemplo que no sé exactamente de dónde sale, lo sabía, pero no me acuerdo. Entonces lo voy a nombrar, voy a decir que es de alguien y ya está, no me lo apropio, simplemente los pongo. Hay un ejemplo que a mí me ayudó mucho a entenderlo, ¿no? Yo creo que a los que nos estén viendo, escuchando también les puede ayudar, que es el conocimiento del color rojo, ¿no? Entonces, se pone el ejemplo, ¿no?, de una persona que está encerrada y que nunca ha visto el color rojo y que ha estudiado todas las propiedades materiales, la longitud de onda, todo sobre el color rojo, ¿no? Todo lo material, evidentemente, todas las causas materiales del color rojo. Si sale de esa habitación... Sí, Frank Jackson es el autor que... Pues bueno, por terminar, si sale de esa habitación y ve el color rojo, podemos decir que ha conocido algo nuevo, algo más, ¿no?, que todo lo que ha aprendido de material del color rojo, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, bueno, parece obvio, ¿no?, que la experiencia de ver el color rojo pues es un conocimiento, no quiero decir, porque es un galleguismo, ¿no?, a mayores, un conocimiento a mayores de todo lo que ha estudiado, antes, ¿no? Y eso parece implicar, evidentemente, que hay una serie de propiedades, las qualia, ¿no?, que no se explican por motivos puramente materiales y que digamos que pertenecen a una dimensión de lo real no material. No sé cómo lo ves tú esto. Sí, yo estoy contigo. Creo que es un argumento fantástico para ver las diferencias que existen entre una interpretación puramente física y cómo realmente la experiencia que tenemos del mundo y el propio mundo, que no se puede reducir meramente a fenómenos físicos, que se llama eso, lo que mencionaste tú, el argumento del conocimiento, es de un filósofo que se llama Frank Jackson, y precisamente lo que quiere ver es cómo esa persona de ese experimento mental, por mucho que tenga un conocimiento así perfecto de las relaciones físicas, de los efectos ópticos y de lo de la percepción del color, si en este experimento pasó toda su vida en una habitación en blanco y negro, cuando sale de esa habitación y experimenta por primera vez el color rojo, realmente aprende algo que no conocía antes, que es en qué consiste experimentar precisamente ver el color rojo. Y eso significa que hay algo nuevo que va más allá de la explicación de fenómenos físicos o de relaciones funcionales estudiada por la mecánica. Y eso significa que hay cosas en el mundo que van más allá de meros fenómenos físicos y que no pueden ser explicadas únicamente a través de fenómenos físicos. Hay más... Está también hay un paper que tú conocerás, que es de Thomas Nagel, que se siente ser un murciélago.
Sí. Que se siente como murciélago, que viene a redundar un poco en lo mismo, ¿no? Bueno, la imposibilidad de imaginarnos que es abrir la boca, lanzar un sonido y que ese sonido rebote y que entonces sepamos dónde están los árboles, ¿no? No podemos imaginarnos qué es tener esa experiencia subjetiva, ¿no? Entonces, pero sabemos que hay un ser, que es el murciélago, que tiene esa experiencia subjetiva, ¿no? Entonces, es una forma también de ejemplificar la dificultad de conocer los qualia si no es a través de una experiencia o, digamos, de una forma la que no se recurre a lo puramente material o fisicalista, si se quiere, ¿no? Sí, justo, entonces, claro, porque la idea de Nagel es que la ciencia lo que tiene la capacidad es de establecer un conocimiento, digamos, como desde un punto de vista de tercera persona, desde algo externo de relaciones objetivas. Mientras que la idea de eso, de qué es lo que significa o cómo es ser un murciélago, ¿no? Que es el título del artículo, What is it like to be a bat? Esa experiencia es una experiencia interna, es una experiencia subjetiva. Subjetiva en ese sentido de que depende del sujeto, de que no es una mera observación externa. Y la ciencia no puede hacer eso, no podemos saber cómo es la experiencia de la ecolocalización, porque nosotros no tenemos un cuerpo que permita hacer ecolocalización. Eso se puede ver, por ejemplo, cuando se intenta representar en películas, como por ejemplo en la serie esta de Daredevil, ¿no? Que es un superhéroe ciego, ¿no? Pero que tiene un sentido de ecolocalización. Y cuando lo quieren representar desde el punto de vista subjetivo, ¿no? De ver qué es lo que está experimentando Daredevil, en realidad lo que ponen son imágenes, colores, cosas que podemos ver nosotros con nuestros sentidos. Lo ponen un poco más raro, así con un color es un poco raro, pero lo ponen como una forma metafórica de intentar representar eso que es la ecolocalización, pero no es cómo se experimenta la ecolocalización, porque no la podemos experimentar porque no tenemos un cuerpo hecho para experimentar la ecolocalización. Y eso significa que por mucho que tengamos un conocimiento mecánico de las relaciones físicas, así, de lo que supone la ecolocalización, hay partes de eso que se escapan, hay parte del conocimiento de eso que se escapa, y eso significa que no todo lo que está en la realidad puede ser reducible meramente a ese tipo de relaciones mecánicas, como por ejemplo lo de los qualia, y eso implica también lo de que no puede ser posible reducir los estados mentales meramente a fenómenos físicos. Te iba a decir que por eso a Batman no le pusieron superpoderes, ¿eh? No sabían cómo hacerlo. Y con respecto a esto, bueno, al final, cuando se plantean estos problemas que bueno, hemos estado mencionando, los materialistas lo que han desarrollado es eso del emergentismo, emergentismo, ¿no? Que es como, digamos, que bueno, digamos que esto en sí, los materialistas no lo van a reconocer, pero esto en sí es un follón tremendo, ¿sí? Porque entre ellos mismos no se ponen de acuerdo en qué defender, ¿no? Entonces hay diferentes líneas dentro del emergentismo, aunque, claro, te va a venir una línea en concreto y te va a decir, no, aquí no hay discusión, es esto y punto, no, bueno, ya, eso es porque es la posición que tú has tomado, pero si le pregunto a otro materialista va a tener otro, ¿no? Y o sea, básicamente el emergentismo lo que viene a decir es que esto de la conciencia acaba por emerger de alguna forma de la pura materia, ¿no? Y entonces hay diferentes formas de explicarlo. No sé si tú consideras que esto es una forma satisfactoria de responder al gran problema, que el problema que acabamos de decir es el problema o el dilema fuerte de la conciencia, ¿no? Yo no sé si tú consideras que estas formas que están intentando hacer los materialistas para salvar este dilema pueden llegar a ser satisfactorias o siguen careciendo del problema básico que es, mira, es una navaja de Ockham, es mucho más sencillo lo otro, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bueno, creo que también hay ciertas formas de emergentismo que no necesariamente son materialistas, que pueden ser más bien naturalistas, entonces que nieguen lo de la existencia de elementos sobrenaturales, pero que no necesariamente nieguen la existencia de elementos inmateriales.
o que todos tengan que ser reducidos a elementos así físicos. Sí que existen, es evidente, sí. Pero en general a mí no me parece especialmente convincente, porque a mí al final a lo que me suena es básicamente a magia. Es a la idea de que el orden surge del caos, simplemente sin ninguna razón, a través de un proceso que suena místico de reorganización que va de lo simple a lo complejo, pero sin ningún motor que lo ponga en marcha. No acabo de entender cómo eso puede ser posible. Entonces no me resulta especialmente convincente. Sí que podría entenderlo a un nivel más reducido, de que en determinados contextos es posible que aparezcan ciertas características emergentes que no aparecen, ¿no? Como de sistemas que se vuelven más complejos, pero si hay algo que lo precede, porque si no, lo otro implicaría la aparición del orden meramente de la nada o del caos. Y eso no acabo de entender cómo puede ser posible, por eso me acaba pareciendo más bien magia. Bueno, una de las salidas, claro, quiero decir, una vez ya que estamos puestos a pensar cosas, no pueden ocurrir muchas, ¿no? Y una de las salidas es el conocido como panpsiquismo, ¿no? Y al final, claro, si de lo material puede llegar a emerger la conciencia, ¿no? ¿Por qué no decir que de diferentes complejidades materiales surgen diferentes grados de conciencia más o menos complejas, ¿no? Del panpsiquismo lo que vendría a decir es que todo tiene algún tipo de grado de conciencia. Esto a mí me recuerda, bueno, a mí me gusta mucho Isaac Asimov, ¿no? Y Isaac Asimov dibuja, no me acuerdo ahora, porque hace mucho tiempo que lo leí, no me acuerdo qué libro de tantos que tiene, pero dibuja eso de la Gaia, ¿no? Bueno, la Gaia es una idea típica, ¿no? Pero de una tierra que es autoconsciente, ¿no? Luego Rick y Morty también lo hacen, ¿no? Una Gaia que es una tierra que es que la conciencia, digamos que todos los elementos de la tierra tienen como cierta conciencia, ¿no? O sea, no sé cómo ves tú estas posiciones panpsiquistas que, bueno, lo que vendrían a determinar es que, yo qué sé, que este posavasos que tengo yo aquí tiene un grado de conciencia, parece completamente contraintuitivo, ¿no? ¿Quién iba a pensar tal cosa, no? Sí, de hecho, contraintuitivo e incluso absurdo, yo diría también. La idea de Gaia, por ejemplo, la desarrolló en el campo de la biología un biólogo que se llamaba Lovejoy, que definía o afirmaba que uno podía considerar la Tierra como un sistema, como una especie de sistema cibernético, uno podría decir, de que busca un estado de homeostasis o equilibrio y que reacciona así frente a cambios. Entonces, que cualquier elemento dentro de la configuración geológica y ecológica de la Tierra que formaban como subsistemas dentro de esta gran visión que era la de Gaia. Uno de los principales así oponentes de esta visión fue, por ejemplo, Richard Dawkins, porque básicamente estas ideas así emergentistas y también de estas ideas así de panpsiquismo, así, uno de los enemigos que tienen son, por ejemplo, las teorías clásicas materialistas. Claro. Porque se basan más en otro tipo de principios. Y a mí ambas me parecen erróneas, pero creo que la del panpsiquismo me parece más obviamente absurdo también, porque es la idea de decir que la Tierra tiene una conciencia o todo tiene una conciencia. Resulta difícil de creer porque la conciencia yo la entiendo porque tengo una experiencia directa. Yo sé que hay conciencia porque tengo precisamente conciencia de mis estados mentales. Sé cuando tengo frío, si tengo hambre o que estoy pensando y puedo perfectamente extrapolar ese conocimiento a otras personas como tú. Porque a través también del lenguaje y de la comunicación y de la conversación puedo ver que lo que es razonable es pensar que tú tienes estados mentales similares a los míos. Lo que nunca hice fue ponerme a hablar con una roca, con un cacho de granito ahí, o con el mar, o con cosas de ese estilo. Y nunca vi un debate político en relación a eso. Nunca vi a los delfines tampoco discutir sobre el panpsiquismo. Entonces no diría yo eso en relación a...
ahí has tocado una cosa muy interesante, que es la de los delfines, bueno, delfines, vamos, los animales, ¿no? Los animales. Los animales tienen experiencia subjetiva, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes pero ¿cómo se encuadra entonces? O sea, ¿qué clase de relación crees que tiene la conciencia animal con la conciencia humana? ¿Crees que lo voy a decir porque, claro, dentro de un punto de vista puramente panpsiquista, está claro, ¿no? El ser humano es un poco más complejo materialmente, con lo cual tiene una conciencia más elevada y el animal es más simple, entonces tiene una conciencia más simple, ¿no? Dentro de tu marco filosófico, ¿cómo explicas esos hechos de la conciencia animal y qué relación tendría con la conciencia humana? Me gusta por curiosidad, vamos, pues a ver lo que piensas. Yo, el marco que defiendo es el de Santo Tomás, o sea, del Aristóteles y Santo Tomás, Sí, el sí. diamorfismo. Entonces, en la idea esa es la de que tenemos el conocimiento de que existen distintos seres, hay, por ejemplo, seres inanimados y seres vivos. Y dentro de los seres vivos, la idea es que hay seres que tienen distintos atributos, como por ejemplo los vegetales, que meramente tienen atributos como lo de la capacidad de mantener la vida, ¿no? Le llamaban Santo Tomás que tenían el alma nutritiva, que se puede nutrir, hay reproducción y todo eso. Luego estarían los animales y los animales se pueden mover y tienen instintos, también comparten cosas como la reproducción y el deseo o la tendencia a querer sobrevivir, ¿no? El instinto de supervivencia, pero tienen cosas nuevas como lo del movimiento. Y los seres humanos tienen elementos que comparten con los vegetales y con los animales, pero tienen una cosa distinta que es el uso de la razón. Y esa sería la principal diferencia entre esa idea de conciencia en cuanto a lo de los animales y lo de conciencia en cuanto a los seres humanos. Los seres humanos tenemos razón, mientras que los animales sí tienen experiencias subjetivas en el sentido ese de que también tienen, por ejemplo, dolor y tienen comportamiento intencional en un sentido no racional. Tienen comportamiento intencional en el sentido de que su comportamiento apunta a fines, ¿no? Como, por ejemplo, tienen hambre y van a comer o tienen sed, van a beber. Solo que esos fines no están determinados de manera racional, sino que están determinados por los instintos. Entonces, esa sería la diferencia esencial así entre animales y seres humanos, que uno puede decir que sí que tienen cierta experiencia, que uno puede decir que hay esa conciencia, ¿no? En inglés que pueden decir, el término sería sentient, pero que hay una diferencia fundamental, que es que la conciencia humana es una conciencia racional. Y la razón lo que implica es lo de la capacidad de utilizar el pensamiento y lo de emplear cosas como, por ejemplo, la lógica, que sigue unas reglas específicas y definidas y que permiten obtener conocimiento. Y eso es algo que no hacen los animales y eso es por lo que los delfines no discuten de panpsiquismo. Piensa que bueno, Descartes en su dualismo, ¿no? Él llegó a decir en el discurso del método, ¿no? Que los animales eran como una especie de autómatas, ¿no? Es decir, que no... Pero yo creo que en ese sentido Santo Tomás les da como una dignidad mayor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, Descartes reduce a los animales a una especie de robots muy complicados, una cosa así, ¿no? Y eso trayéndolo ahora, y eso también quería hablarlo contigo, bueno, inteligencia artificial, ¿no? Típico. Hay una cosa de inteligencia artificial, Óscar, que yo siempre he dicho, si tú le preguntas ahora mismo a cualquiera, bueno, cualquiera, a ver, al vulgo, ¿no? Vas por la calle y preguntas, oiga, usted, señor, y le preguntas, ¿cree que la inteligencia artificial puede en algún momento adquirir conciencia y convertir esto en la Matrix? No sé, un porcentaje muy elevado de las personas nos va a decir que la inteligencia artificial, evidentemente, potencialmente puede ser conciencia, ¿no? Y en cambio, niegan con un porcentaje aún más elevado, incluso muchas de estas personas que admiten esto, que nosotros podamos ser precisamente un producto de eso, ¿eh? Es decir, que seamos un producto con conciencia creado por otra conciencia anterior, ¿no? Digo que no, simplemente por decir que esto siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? Cómo puede resultar completamente imposible que nosotros seamos resultado de una conciencia que nos ha creado
pero en cambio les parece plenamente posible, simplemente por su cariz futurista, el hecho de que la inteligencia artificial pueda asumir conciencia a raíz de ser creada por otra conciencia, ¿no? El caso es que esto de si la inteligencia artificial puede adquirir conciencia o no, yo creo que no también, como seguramente tú crees, es un debate interesante. Pero hay otro debate que yo creo que ahí ya es bioético, ¿no? Que es algo que se está haciendo ahora, que es utilizar neuronas humanas, pero no solo neuronas, sino sistemas relativamente complejos de neuronas humanas para cuestiones de computación, chips, cosas así similares, ¿no? Entonces, claro, siempre se pone esto es una realidad, cada vez es más real, ¿no? O sea, yo he leído algunos papers sobre esto. Cada vez son unas prácticas más comunes, sobre todo a raíz de los problemas que está habiendo con el desarrollo de chips, pues lo digo por la escasez de materiales y todo esto, dado los buenos resultados que dan este tipo de chips semi-humanos, pues están cada vez utilizando más redes neuronales como material para este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, me gusta, claro, ante esto, y esto yo lo he visto también, mucha gente que lo ha comentado, la opinión suele ser, oiga, claro, es que estamos utilizando esto, pero aquí puede surgir una conciencia, ¿no? De estas redes neuronales que se están utilizando, puede que haya una conciencia ahí humana que no puede expresarse y que se la estamos utilizando y martirizando, utilizándola para este fin. Yo, como todo lo que estamos hablando, considero que es imposible que surja una conciencia de esa red neuronal que se ha creado, simplemente de eso, no, pero tampoco estoy muy seguro de que sea ético utilizar material humano para esos fines. No sé cómo lo ves tú, Óscar, la verdad es que me interesa muchísimo tu opinión. Pues, a ver, de lo que mencionaste al principio, de esa paradoja, ¿no? De lo de negar, por ejemplo, que nosotros hayamos sido creados, no, por Dios, básicamente, ¿no? Y que eso es lo que explica lo de por qué tenemos inteligencia, somos seres racionales. Yo ahí voy a defender ahí, a ver, sin que sirva de precedente a los materialistas, en el sentido de que puedo entender cuál es el razonamiento o el punto de vista de ellos, en el sentido de que si creen que la razón o la conciencia es exclusivamente un fenómeno material, entonces es normal que puedan pensar que pueda ser perfectamente reproducible a través de la manipulación de fenómenos físicos. Sí. Mientras que lo otro implicaría un elemento sobrenatural o un elemento que fuera más allá de una visión así puramente física, a menos que uno dijera, así como una visión, digamos, de lo de la película esta de Ridley Scott, de Prometheus, ¿no? De que los seres humanos fueron creados, ¿pero por quién? Por otros seres biológicos. Entonces, básicamente sería lo mismo, ¿no? Como una creación de un ser biológico que crea otro ser biológico. Ahí, sí, claro, no tiene el problema de dónde empieza, cómo fueron creados los primeros y todo esto, ¿no? Y entonces lo del emergentismo sería como una forma también de intentar resolver eso. Pero quiero decir que puedo entender al menos la lógica esa de por qué no les parece contradictorio en ese sentido. En cuanto a lo de el componente ético de lo de la utilización de neuronas, puedo entenderlo también, pero tampoco pensé demasiado en esto, entonces estoy más bien ahora pensándolo ahora mientras hablo. Entiendo que pueda tener... Me gusta, Óscar, que te plantee problemas nuevos, porque está bien que vengas aquí y te plantee un problema nuevo y no algo que ya hayas escuchado 20 veces. Pues sí, la verdad. La verdad es que sí. Y así, de cómo lo explicaste, en lo que yo puedo ver, podría haber muchos problemas éticos, claro, dependiendo de cómo se utiliza. Por ejemplo, si las neuronas se consiguen a través de extraer violentamente a alguien, obviamente hay un problema ético obvio, claro. Pero en el otro caso, creo que podría existir o sería concebible un comportamiento ético siempre y cuando fuera algo que pudiera ser utilizable de manera beneficiosa para la gente y algo que no fuera o que atentara contra la naturaleza humana.
Entonces puedo pensar que puede ser concebible que pueda ser algo ético o permisible. Porque no necesariamente puede ser negativo, porque, por ejemplo, podría equipararse con una investigación sobre el trasplante de órganos o cosas de ese estilo. Claro. Entonces, en ese sentido, podría verlo como algo que no necesariamente tiene que implicar un comportamiento no ético. Dependería del contexto concreto. En cuanto a lo de la posibilidad de que ese tipo de tecnología facilite lo de la creación de conciencia y todo eso, yo no creo que pueda ser, porque no creo que pueda ser posible la replicación de conciencia. Entonces, no creo que por mucho que uno utilice otro distinto material, eso no va a permitir lo de la capacidad de alcanzar una revolución en ese campo, porque en mi opinión no es un problema tecnológico, es un problema de esencia, es un problema de que uno no puede convertir una cosa en otra cosa que es completamente distinta, como es lo de la idea de la conciencia. Tú necesitas, desde mi punto de vista, un ser humano completo que tiene cuerpo y alma para que pueda haber una racionalidad, una razón, alguien que piense. Y eso no se puede conseguir a partir meramente de un fragmento como juntar neuronas y esperar que de juntar neuronas vaya a salir una persona. Y sería equiparable también o parecido a lo de la idea de utilizar eso, lo de reducir lo de el alma o la conciencia a una mera forma de computación que puede ser reducido a elementos materiales y físicos. Pero, por ejemplo, la idea de la computación tampoco me parece correcta, ¿no? Por ejemplo, John Searle también menciona eso, lo de la idea de que desde un punto de vista de en qué consiste un ordenador o una computadora, es imposible entender una computadora desde un punto de vista meramente objetivo y externo, despegado de las personas que utilizan las computadoras y que crean las computadoras, que es básicamente la idea de ver una computadora como una herramienta. Y la idea es que un ordenador es solo un ordenador en relación a los objetivos que tenemos, al hecho de que queremos utilizarlo para algo específico. Y eso implica que tiene que haber un observador. Es el observador y las intenciones de ese observador lo que determinan que algo pueda ser interpretado como un ordenador. Es decir, como algo que utiliza algoritmos establecidos en programas para resolver problemas específicos. Porque no hay características intrínsecas, objetivas de ningún objeto que permitan determinar eso es un ordenador. O sea, le dice que eso, cualquier cosa podría ser concebida como eso, como un objeto que está cumpliendo una serie de parámetros dentro de un algoritmo que sirve para resolver un problema. O podríamos pensar en un ordenador así concebido externamente, ¿no? Con la apariencia de lo que pensamos que es un ordenador, pero que no tiene la capacidad de cumplir ninguna función ni de resultar de ninguna utilidad, y eso no sería un computador, solo sería un amasijo de cables y de cosas así que no sirven para nada. Lo que tiene mucha relación, por ejemplo, con el análisis que hacen en la economía austríaca, por ejemplo, Karl Menger, de lo que son las herramientas o los factores productivos en el contexto de la estructura de producción. Lo que Menger decía era que la producción económica se organiza de una forma vertical, ¿no? En la que podemos dividir o diferenciar los llamados bienes de primer orden, que serían los bienes de consumo. Luego podemos hablar de bienes de segundo orden, que serían aquellos bienes que combinados nos sirven para producir el bien de consumo. Podemos hablar de bienes de tercer orden, que son aquellos bienes que combinados nos sirven para hacer bienes de segundo orden, y así sucesivamente. El asunto es que ese análisis lógico no se puede reducir a un análisis físico en el que intentemos ver características físicas de un objeto que van a determinar que es un bien de segundo orden o un bien de orden más alto. Por ejemplo, un martillo puede ser un bien de consumo o puede ser un bien de producción, un bien de segundo orden o de tercer orden. ¿Qué es lo que va a determinar que sea una cosa u otra cosa? La intención con la que lo utiliza la persona. Las herramientas no son algo externo separado de las personas. Es cierto, la verdad, raro, ¿no?, que hubiera alguien que considere un martillo como un bien de consumo, yo que sea un coleccionista de martillos, pero es perfectamente concebible. Y eso quiere decir que las herramientas no pueden ser entendidas en desconexión de los agentes, de las personas. Y eso significa que, de la misma forma que uno no puede decir que
una herramienta se vaya a convertir en una persona porque necesitas primero la persona para que haya una herramienta y son dos cosas diferentes. La idea de pensar que la computación o interpretar la mente humana como una forma de computación es errónea, porque necesitas primero mentes humanas para que algo pueda ser concebido como computación. Es decir, que es la existencia previa de seres humanos que piensan lo que permite explicar la computación y no al revés, la computación lo que permite explicar las mentes humanas. Y eso significa que ningún sistema así de lo de teórico que intente utilizar elementos de computación que vaya a tener posibilidades para crear conciencia o crear mentes o crear inteligencia artificial así entendida en un sentido fuerte. Claro, claro. Muy interesante. Estoy con respecto a la idea, ya para acabar, para no molestarte más. Con respecto a la idea esta que dices, ¿no? De la imposibilidad de crear conciencia a través de simplemente el amasijo de neuronas. Bueno, aunque estén interconectadas y estén cumpliendo un sistema, sean un sistema, es decir, un sistema de neuronas que estén cumpliendo una función. ¿No crees que sucede digamos, por la propiedad de la conciencia o por lo que significa ser consciente, ¿no? ¿No crees que puede suceder algo similar con la vida? Es decir, con el concepto vida, es decir, que la vida tiene que ser dada por vida, no puede ser, no depende simplemente de cuestiones materiales, ¿no? Lo que es lo que entendemos por vida. Pero yo he visto, esto es una cosa que yo he visto, ¿no? Todas estos debates que hay sobre el surgimiento de la vida de la Tierra, que si vino de un meteorito, que si vino de no sé qué, que si fueron las proteínas, o los debates, ¿no? Hemos encontrado vida en Marte. No habéis encontrado vida en Marte, habéis encontrado una proteína, ¿no? Eso no es vida. ¿No? Cosas así, ¿no? Es decir, nunca, jamás en la historia de la humanidad, digo por llevarlo a los términos empíricos de los cientificistas, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad se ha visto el surgimiento de vida de lo inerte. O sea, no se ha experimentado eso. No se ha experimentado. O sea, se ha visto el surgimiento de vida a través de otra vida que da esa vida, pero no de lo inerte, ¿no? ¿No crees que este debate que estamos teniendo sobre la conciencia puede también de alguna forma, ¿no?, aplicarse también a la vida? No sé cómo lo ves tú. Podría, sí, es posible que sí. Yo no tendría quizá una visión tan, digamos, tan fuerte como la tuya en ese aspecto, porque yo estoy de acuerdo en que es necesario algo que explique por qué existen las cosas, por qué existe el mundo, por qué hay un cosmos. Y creo que la única explicación posible es Dios. Y creo que el argumento más importante en ese sentido es la primera vía de Santo Tomás, la idea de que es necesario un primer motor inmóvil. Porque no puede existir una serie causal esencial a menos que haya un primer motor inmóvil. Pero una vez aceptamos eso, o una vez acepto eso, ¿no?, el que considere que ese argumento es adecuado y que es necesario ese primer motor inmóvil, creo que es concebible la idea de que Dios puede poner el mundo en funcionamiento y sostenerlo continuamente, ¿no?, que es una de las cosas que explica ese argumento de que no es como un ingeniero que puso una máquina en movimiento y después se olvidó de ella y se fue para otra habitación o desapareció, sino que Dios está continuamente sosteniendo el mundo porque es el motor inmóvil que es necesario en una serie causalmente ordenada. Pero eso no quiere decir que no puedan existir elementos que aparezcan dentro de series causales que estén ya contenidas en el mundo creado por Dios. Que Dios necesariamente tenga que actuar directamente, como por ejemplo para lo de crear vida, que no lo estoy negando también, puede ser, pero también creo que requeriría más premisas o una argumentación o añadir más elementos para poder demostrarlo. Creo que por lo menos es concebible que una vez Dios crea el mundo y lo crea con unas leyes determinadas, que esas leyes impliquen un determinado proceso en el que la vida sí aquí emerja, es decir, que aparezcan características emergentes
pero que esas características emergentes están implícitas en el mundo creado por Dios con unas determinadas leyes y un determinado desarrollo. Yo lo decía a Óscar por el hecho de que, o sea, no te estoy hablando de una creación directa tampoco. O sea, Sí. lo que sí te No, quiero no, no, decir es que entiendo, sí, sí, sí. la vida, por ser una cualidad no física, no material, debe de tener una causa no material, ¿no? Siempre. Es decir, no puede explicarse la vida por causas puramente materiales. Es lo que. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en este punto en concreto. A ver, en un sentido de que tienen que haber elementos que no son puramente materiales, estoy de acuerdo contigo, claro, porque Claro, también estoy de acuerdo con la idea de que los seres vivos tienen alma también. En términos claro. técnicos sería también lo de la idea de la forma y la materia, ¿no? A eso es lo que estaba intentando de referirme yo. Claro, entonces sí, en eso estoy completamente de acuerdo, claro. Existe una forma y el alma sería la forma sustancial de un determinado cuerpo, claro. Lo que pasa es que Santo Tomás consideraba que el alma humana era un alma inmortal, es decir, que es un alma que Claro. puede subsistir con independencia del cuerpo, que luego a nivel teológico es lo que implica lo de la resurrección y eso. Mientras que en lo de los animales no es un alma inmortal, sino que la destrucción de la forma implica que la materia deja de ser esa cosa concreta y es otra cosa, es un conjunto de células o de materia inerte o de lo que sea. Entonces, en ese sentido, sí, claro, creo que la vida implican elementos no materiales, claro, porque creo que hay siempre una conjunción de eso de forma y materia. Claro. No, lo digo por eso, ¿no? Porque me parece que cuando hablamos de que la vida surge, o sea, me parece, ya esto no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero creo que sí que tiene cierto paralelismo. Me parece muy difícil explicar el surgimiento propio de la vida como cualidad sin recurrir a la idea de que tiene que existir esa vida atemporal, que sea causa última de toda de la vida como, ¿no? Es decir, de toda vida, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo. Creo que es extraordinariamente difícil también. Lo que pasa es que no creo que, al menos no conozco así un argumento definitivo que pueda decirse que es imposible que haya ocurrido a menos que tenga que ser una intervención directa así que cree la vida. Que puede ocurrir. Lo que pasa es que estoy de acuerdo en que no hay una explicación, creo, científica así meramente materialista que digas se combinaron estas cosas y de esto surgió la vida. No. Porque mientras no se experimente y no se ha experimentado, ¿no? Es muy difícil decir que eso puede. ¿Entiendes lo que es muy difícil experimentar para. Es decir, yo no puedo juntar aquí 4 piedras y tal, y de repente sale un pollo, ¿no? Sí, sí. No, de hecho, eso tiene que ver también con lo de la aparición de teorías emergentistas, así, porque Claro, por eso. inicialmente pensaban que lo de la vida que iba a ser relativamente sencillo de replicar, ¿no? Con lo de la idea del caldo primigenio, ¿no? Que eran proteínas y le damos descargas eléctricas y entonces surgen ahí de. Pero luego cuando se empezó a ver, como por ejemplo lo de la complejidad del ADN, el ARN y lo de todo lo del código genético y todo lo de ese tipo de cosas, cada vez se vio estos bastante más, infinitamente más complejo de lo que pensaba que podría ser así replicado. De hecho, eso es una de las ideas de donde aparecen ese tipo de estas propiedades emergentes, es en este tipo de sistemas de alta complejidad. Y entonces, claro, sí, la idea esa es precisamente eso, de decir, no es algo así como lo cogemos en un laboratorio y montamos aquí, le damos a este caldo, le damos una descarga eléctrica y ya nos sale aquí Frankenstein. Le damos al play, lo ponemos a por 2. Sí, es justo. Pues nada. Bueno, pues nada, no, pues simplemente estas son intuiciones mías que se me pasan por la cabeza, entonces nada, por comentarlas contigo, que me parece muy interesante tu opinión al respecto. Pues nada más, Óscar, no te quiero distraer más. Muchísimas gracias por venir y hablar de estas cosas. Ya te digo que es más una cuestión personal, por eso, ¿no? Lo hablábamos al principio, ¿no? Una cuestión personal en el sentido de que creo que hay que hablar de esto aunque escuchen pocos, aunque no genere mucha atención, y luego por simplemente propio
propia curiosidad personal de estar hablando de estos temas que me parecen muy interesantes. Y bueno, la verdad es que es lo que te digo yo, ¿no? Que tiene implicaciones, o sea, para mí la filosofía de la mente que uno mantenga, ¿no? El tipo de filosofía de la mente que uno mantenga puede tener implicaciones muy grandes después a la hora del resto de concepciones que uno tiene en la vida, ¿no? Como concibe absolutamente todo. No sé si tú crees que esto es así, pero yo Sí, creo sí. que es uno de los pilares, ¿no? Que es uno de No, los pilares. completamente de acuerdo contigo, porque, por ejemplo, lo que mencionabas de gente que tiene miedo, ¿no? De que ChatGPT se convierta en Skynet, ¿no? Y que decida la aniquilación de la humanidad y todo este tipo de cosas. A mí la filosofía de la mente lo que entre otras cosas, me sirve para no tener que perder el tiempo preocupándome con esas cosas. Sí, No, sí. ChatGPT no se va a convertir en Skynet porque no se puede convertir nada en conciencia así de esa forma porque no es posible. Por, Entonces tú no le pides las cosas, por favor. ¿Eh? no, no, no. Yo seré Ni de le los das que las gracias. cuando se demuestre que estoy equivocado y que sí es posible de la conciencia, ChatGPT va a clamar venganza sobre mí. Eso decía nuestro querido amigo José María Ripoll, el padre Ripoll, que decía eso de que, claro, que mucha gente que desea que los perros hablen y tal, y dice, ojalá no pase nunca, porque el día que los perros tomen conciencia nos van a esclavizar y nos van a acabar con todos nosotros cuando vean lo que les hemos hecho, ¿no? O sea, cuidado con lo que deseas, ¿eh? Mira. Pero Lo- bueno, lo que- bueno, lo Óscar, que- sí, Ujú. dime, Nada, dime, nada, dime. nada, no, 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 no. Bueno, no sé si tú tienes un perro, pero bueno, ojalá que nunca sepan lo que les hacemos, ¿eh? Ni los gatos ni ninguno. Pues nada, nada más, Óscar, nada. Pues muchísimas gracias por venir aquí y bueno, pues ya nos veremos en cualquier otra ocasión. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a ver. Uy, espera.